Sublime gracia del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 14 hasta el 16. Mateo 5, 14 al 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo 5, 14 al 16. ¿Listo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, tú tienes el control de todas las cosas, porque todas las cosas descansan en tu mano. Tú haces tu voluntad en los cielos y en la tierra. Padre, pues las circunstancias en las que estamos es porque esa ha sido tu voluntad, que hagamos esta reunión sin energía eléctrica, pero también, Señor, tu voluntad es que seamos bendecidos con tu palabra. De manera que yo te pido que nos ayudes a permanecer concentrados en ella, que hables a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo implante este mensaje en nuestros corazones, que podamos salir de aquí renovados, santificados cada día más, y aquellos que no se han arrepentido ni se han puesto a cuentas contigo, puedan salir perdonados, salvados, siendo nuevas criaturas para la gloria tuya. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es paradójico, ¿no? Que el mensaje de hoy es sobre la luz y no tenemos luz. Pero yo creo que acá en el país ya estamos acostumbrados a ello, por lo menos acá en la frontera, a que hayan recortes de luz cuya razón no se conoce. Pero esto lo que nos deja claro es que necesitamos la luz. Desde que el hombre puso un pie sobre la tierra, e incluso antes, vamos más atrás, desde el principio de la creación la luz se hizo necesaria. No en vano fue lo primero que Dios creó. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Lo primero que Dios hizo fue la luz, antes de crear todas las cosas. Entonces, ¿quién de nosotros podría decir, no necesitamos la luz? O que cuando hablo de luz no hablo de la energía eléctrica. La energía eléctrica produce luz a través de ciertos dispositivos como los bombillos. Pero una cosa es la energía eléctrica y otra cosa es la luz. Tenemos luz, pero no hay energía eléctrica. La luz es tan esencial para la vida que sin luz no habría un proceso que se llama, o un proceso no. Una característica de las plantas que se llama fototropismo, eso lo ve uno cuando está en el colegio o en primaria, que es la tendencia de las plantas a buscar la luz. Por eso es que las plantas crecen, porque ellas se alimentan de luz, y entonces ellas tienden a buscar la luz. Fototropismo positivo, ella busca la luz. Entonces, si no hubiera luz, las plantas no crecerían. De hecho, si no hubiera luz, las plantas no existirían, porque ellas necesitan luz para llevar a cabo otro proceso que nos enseñaron en la escuela, que se llama fotosíntesis. Proceso mediante el cual las plantas capturan dióxido de carbono y agua y lo convierten en azúcar para sus procesos biológicos. Entonces, sin luz, las plantas no pueden vivir.
Y si las plantas no pueden vivir, nosotros no podríamos comer lo que producen las plantas. Entonces la luz es esencial para la vida. Esencial. Ni qué decir de el fenómeno óptico que nosotros todos los días obviamos y damos por sentado. ¿Por qué podemos ver? Porque yo los estoy viendo a ustedes y ustedes me están viendo a mí. Porque tenemos ojos, obvio, pero los ojos no sirven si no hay luz. Levantémonos a las 3 de la madrugada sin que haya luz, es decir, sin energía eléctrica, sin una linterna. ¿Qué vemos? Nada. Entonces la visión, nuestro sentido de la visión no sirve de nada si no hay una luz que rebote en los objetos y ese reflejo es el que el ojo procesa y envía la información al cerebro para que el cerebro procese esa información. Y así es que obtenemos las imágenes por reflejo, el reflejo del sol o la luz sobre todo lo que existe. Si no hay luz, ¿por qué no veo? Porque no hay nada que refleje. No hay una luz que rebote y que me pueda reflejar la luz que emite ese objeto. Entonces la luz es imprescindible para poder ver. Entonces, para poder vivir, para poder ver. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico. Ahora bien, desde el punto de vista espiritual, el ser humano necesita luz. No, yo no necesito luz. Bueno, miremos cómo está el mundo. Qué bacanería el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Y la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Espiritualmente también es imprescindible para vivir tener luz espiritual, y esa luz es Jesucristo. Supongamos que yo compro una caja de bombillos porque quiero poner en orden mi casa. Entonces voy a quitar los bombillos que consumen más energía eléctrica, los amarillos, y voy a cambiarlos por bombillos blancos que consumen menos voltaje. Compro una caja de bombillos y la escondo. ¿Qué estoy haciendo? Pues nada. Venga, hermano, usted que es que las neuronas no le funcionan, tienes que poner los bombillos. Escondidos no sirven de nada. Bueno, eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Y pues es un descubrimiento el título de la predicación. Sois la luz del mundo. Vosotros y yo somos la luz del mundo. Vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, somos la luz del mundo. Ojo que cuando digo somos la luz del mundo no estoy hablando de la iglesia, que tienen un apóstol por allá que está en problemas. No. Estoy hablando del texto de la Biblia. Somos la luz del mundo. En segundo lugar, ¿cómo es esto posible? Somos la luz del mundo. ¿Cómo es esto posible? Y en tercer lugar, algunas conclusiones prácticas. Entonces, vamos a entrar en materia. Primer punto. Somos la luz del mundo. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con los discípulos? Él no está hablando conmigo, ¿o sí? Yo no estaba allá. Ah, qué chévere. Entonces eso no es para mí. Yo no tengo que ser luz del mundo porque Él está hablando con sus discípulos. Pero si yo soy discípulo de Cristo, entro en la categoría de aquellos a quienes va dirigido este mensaje.
Entonces este mensaje no está dirigido para los creyentes de esa época. Este mensaje no está dirigido para el que no vino hoy a culto, que es un impío porque se perdió el día del Señor. En cambio yo soy más bueno porque sí vine. No, porque hay personas, nosotros somos así, ¿no? Ay, ojalá hubiera venido fulano y tal. Ese mensaje era para él. No, es para mí. Jesús está hablando conmigo. Tú eres la luz del mundo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes eran los discípulos? Personas comunes y corrientes. Ahí no habían personas, no habían doctores de la ley, no habían escribas, no había fariseos, no había saduceos, no había sacerdotes. Eran hombres comunes y corrientes, pescadores, publicanos, por allí un ladroncillo. Hombres como tú y como yo. Y a ellos es quien Jesús les dice, tú eres la luz del mundo. Así como las bienaventuranzas hablan del carácter del hombre, tanto el texto que vimos la semana pasada como hoy son el colofón de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿de qué hablan? Del carácter del creyente. Y tanto la sal como la luz hablan de la influencia del creyente. ¿Y por qué Jesús puso primero la sal y después la luz? ¿Por qué no puso primero la luz y luego la sal? Bueno, porque la sal, el ser sal de la tierra, en términos generales, sin entrar en detalle, tiene un impacto pasivo. Es decir, el creyente es lo que es, y por ser lo que es, genera incomodidad. El creyente es lo que es, y por ser lo que es, preserva de la corrupción al mundo. ¿Cómo así? Claro. El creyente no necesita abrir su boca para incomodar a las personas cuando están en su pecado. 4 personas están reunidas contando chistes vulgares y solamente que aparezca el creyente y se dañó la reunión. ¿Y el creyente qué hace? Nada, existir. Llegó, se dañó la reunión. No, se dañó la reunión. Mire, llegó el santurrón. Llegó el que se cree más bueno que nosotros. Entonces la sal tiene un aspecto pasivo. El creyente no tiene nada que hacer para incomodar. La iglesia no tiene que hacer nada para que el mundo se sienta señalado por su pecado. Pero la luz, entramos en el aspecto positivo del testimonio del creyente. El aspecto positivo de la influencia del creyente en el mundo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver la semana entrante, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. Entonces ahora el creyente tiene que actuar. Por eso primero va la sal y después va la luz. Este es el impacto positivo del creyente. Activo. ¿Cómo es el creyente en su vida, en sus acciones, en lo que hace y su impacto en el mundo? Vamos a ver las implicaciones negativas de esta afirmación del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Implicaciones negativas. Es decir, que no tiene nada que ver con el creyente. O sea, cuando el Señor dice, al igual que con la sal, estamos siguiendo el mismo procedimiento que con la sal. Cuando el Señor dijo, soy sal de la tierra, estaba diciendo que nosotros éramos la sal y todo lo demás era ¿qué? Tierra. Y si la sal preserva de la corrupción, entonces el mundo está ¿qué? Corrompido. La tierra. El Señor dice, sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que no es la iglesia del Señor es el mundo. Y si la iglesia de Dios, los creyentes, son luz,
Entonces, ¿el mundo qué es? Tinieblas. Entonces vamos a ver las implicaciones negativas. Por ejemplo, hoy se habla mucho del desarrollo científico, la revolución tecnocrática. Y tenemos, esta semana se reunieron los líderes del mundo allá en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos a planificar lo que van a hacer con nosotros. Los gobernantes y los tecnócratas. Es decir, los que quieren gobernar el mundo a través de la tecnología. ¡Wow! ¡Qué evolución! ¿Será eso verdad? Claro, en la tecnología, en las ciencias, hemos evolucionado. Ahora, socialmente, moralmente, nada que ver. Pero eso no es de ahora. En el siglo XV y XVI que se llevó a cabo el Renacimiento, por eso se llama Renacimiento, porque era un renacer, un resurgir. Recordemos que la Iglesia Católica Romana, y esto no es porque sean católicos romanos, es parte de la historia, sumió al mundo en un periodo de oscuridad llamado la Edad Media, donde la gente era analfabeta, donde la gente eran meros campesinos que tenían que trabajar para a duras penas comer, porque todo el dinero iba a Roma, iba al Vaticano, y esto es historia. Yo no estoy inventando nada, es verdad. Nadie se vaya a ofender. Trabajaban las clases más bajas para enriquecer al clero. Y como cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, a las clases más altas les conviene que los pobres sean ignorantes para tenerlos subyugados. Entonces comenzó un despertar en la gente, surgió una clase nueva social llamada la burguesía, que a través del comercio, porque es que Roma incluso había paralizado el comercio, comenzaron nuevamente a retomar el comercio, empezaron a obtener dinero y dijeron, no, nosotros tenemos que sacar al mundo de esto. Y empezaron a promover el volver a las fuentes. ¿Volver a qué? A la Biblia. Volver a las ciencias. Y por eso se llama Renacimiento. Y eso también fue de la mano con la Reforma Protestante. Una de las cosas que impulsó la Reforma fue el Renacimiento. Porque la gente decía, no comamos cuento, volvamos a las fuentes. Vamos a leer. Y entre esas cosas volvieron a la palabra de Dios. Era un resurgir del ser humano. Y claro, estalló la Reforma Protestante en Europa. Muchas naciones fueron contagiadas por la palabra de Dios. Pero ¿cómo está el mundo hoy? A pesar de mal. ¿Pero por qué razón? ¿Por el Renacimiento en sí? No, porque después del Renacimiento vino otro movimiento que se llama la Ilustración, siglo XVIII. Y la Ilustración dijo, tenemos que crecer en las ciencias, en las artes, en la filosofía, pero la religión nada que ver. Porque la religión genera atraso. Claro, estos hombres usados por Satanás comenzaron a engañar al mundo. Y empezó la religión, el evangelio, ¿a qué? A recibir oposición. El hombre comenzó a levantarse contra Dios. Y es en este periodo que han surgido las mentes más oscuras y torcidas de lo que llamamos ateísmo. Ahora, ¿qué contribución ha tenido para la humanidad este movimiento? Miremos cómo estamos como sociedad. La filosofía humana, ¿a dónde nos ha llevado? Esos pensadores como Friedrich Nietzsche
que fueron quienes influenciaron a personalidades como Adolfo Hitler. ¿En dónde estamos como sociedad? Ellos hacían énfasis en el conocimiento, por eso se llaman ilustrados. Y claro, ilustrados también por el hecho de que ellos, se supone, iban a traer luz a la humanidad. Llegamos los ilustrados, vamos a iluminar al mundo a través del conocimiento, pero no el conocimiento de Dios. Y claro, este conocimiento ha arrojado mucha luz en cuanto al funcionamiento del cosmos, el funcionamiento del universo, algunos aspectos de la física, pero social, moral, ética y religiosamente, absolutamente nada, un deterioro del hombre. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:15. Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres enaltecen, aman, dice la palabra, para Dios es basura, abominación. Entonces, ¿tú quieres saber qué es lo que Dios aborrece? Mira el mundo. ¿Qué es lo que el hombre más ama? Lo que el hombre más ama es lo que Dios más odia. Entonces, con todo el desarrollo que el hombre ha alcanzado, Jesús sigue en pie con su declaración: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y es una declaración que hoy es más vigente que nunca, porque tal vez hace 100 años o 200 años las personas se reirían al escuchar estas palabras. Bueno, pero nosotros estamos bien, estamos estudiando la palabra de Dios. Es que es más, no hay que ir tan atrás. Hace algunos años, algunas décadas, a las personas desde chiquitas se les enseñaba la palabra de Dios. Había educación religiosa en las escuelas y en los colegios. Hoy en día no hay educación religiosa, pero sí hay travestis enseñando a nuestros hijos. Miren el desarrollo y la evolución del mundo. Lo que antes era llamado disforia de género, que era un tema psiquiátrico, hoy en día el que no esté de acuerdo con eso le dicen homofóbico, transfóbico y todos los fóbicos que ustedes quieran. Lo que antes se consideraba una total locura, ahora hay que no solo aceptarlo, aplaudirlo y concederles privilegios. Y si de tanta inclusión habla la sociedad actual, entonces llevemos a los cieguitos a las escuelas a que le enseñen a nuestros hijos a leer en braille. Llevemos personas sordas a nuestras escuelas para que le enseñen a nuestros hijos el lenguaje de señas. Eso sí sería ser inclusivos. Pero llevamos travestis a que le enseñan a nuestros hijos a tocarse. Esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas. Hermano, eso no sucede acá. Bueno, tienen que investigar un poco más. No estamos lejos de eso. Va a llegar. Y ahí van a ser veraces más que nunca estas palabras. Tú eres la luz del mundo. Veamos cómo están las relaciones entre las naciones. Vamos un nivel más alto, ¿sí? Ya no en las relaciones acá, personales, en la comunidad. Relaciones entre naciones. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Pues fácil, yo le tiro unas cuantas bombas
y tiene que o se acomoda o se mueren. Y las naciones que hablan de paz son las que financian las guerras. Ahí tenemos a Estados Unidos financiando una guerra, porque ellos hablan de paz, pero ya van casi por los 200.000 millones de dólares en armas para Ucrania. Pero hablan de paz, porque son corruptos, están en tinieblas, porque no entienden, porque no hay luz en sus vidas. Hablan de paz, pero bombardean. El Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, ha sido el presidente más sanguinario de la historia de Estados Unidos. Nunca Estados Unidos se ha involucrado en tantas guerras como en los 8 años que Barack Obama fue presidente. Mucho espíritu, ¿cierto? ¿Cómo así? Premio Nobel de la Paz, pero el tipo participó en todas las guerras. Si hubiera habido guerra de comida, hubiera estado metido el hombre también. Ese es el mundo en el que vivimos. Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Cómo es el camino de aquellos que no conocen a Dios? Es como la oscuridad. Cuando uno anda en la oscuridad, no ve las piedras, no ve los huecos, no ve el animalito. ¡Pum! Se tropezó y se cayó. Ahora bien, vamos a ver las implicaciones positivas. Ya no hablemos más del mundo porque si no nos vamos a deprimir todos acá. Vamos a hablar de nosotros. Implicaciones positivas. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y el original da la impresión del Señor diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo. Es algo exclusivo. Jesús no dijo, Platón es la luz del mundo, Aristóteles es la luz del mundo, Sócrates es la luz del mundo, filósofos de entre siglo IV, siglo III antes de Cristo. En los 3, 4 siglos antes de Cristo fue que aparecieron estos filósofos y todo el mundo era wow, Platón, Sócrates, Aristóteles. Y Jesús llega, Él no dice, mire, vayan a ver qué dijo Platón, a ver qué dijo Aristóteles, que son lo último en guaracha en cuanto a filosofía y conocimiento. No, ustedes, hombres comunes y corrientes, son la luz del mundo. Porque el hombre sin Dios puede tener toda la preparación, todo el conocimiento, pero no sabe cómo manejar su vida. No sabe solucionar el problema más grave del hombre, que se llama pecado. Miren, hoy en día necesitamos más terapias que en toda la historia de la humanidad. Antes las parejas se casaban hasta que la muerte los separe. Ahora no. No, que hay que ir al psicólogo de pareja, terapia de pareja, que hay que hacer aquí el psiquiatra, que mándeme la medicina, pastillas para aquí, pastillas para allá. Divorcios más que nunca en la historia. Hogares destruidos. Niños que tienen ahora 2 papás y 2 mamás, porque el hombre se consiguió otra, la mujer se consiguió otro y ahora todos tienen que vivir en armonía. Y el niño no sabe, bueno, pero ¿quién es mi papá, quién es mi mamá? Una confusión la que vemos hoy en el mundo. Hombre, pero tenemos internet, tenemos inteligencia artificial,
que incluso puede componer canciones. Es más, algunos predicadores conchudos le dejan a la inteligencia artificial la elaboración de sus sermones. O sea, el día de mañana nos vamos a acostar y que los robots y la inteligencia artificial hagan todo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué desarrollo! Y la tasa de suicidios, la tasa de homicidios, la tasa de abortos. Mamás matando a sus hijos. ¿Cuándo se había visto eso? En esta medida en la que lo vemos hoy. Entonces lo que el Señor está diciendo es que solo el creyente puede tener voz en la solución de los problemas del mundo, del problema más grave del mundo. Porque cuando un hombre va al psicólogo y le dice, tengo problemas en mi sexualidad, el psicólogo le dice, échate una canita al aire. Señor psicólogo, es que mi matrimonio se está destruyendo. Y entonces me gusta la vecina. Y ya tuve intimidad con ella. El psicólogo le dice, tranquilo papito. La culpa es de tus padres. Cuéntame tu historia. No, mi papá era borracho. Él es el culpable. Tú no tienes la culpa. Sigue adelante. ¿Quién se ha muerto por un divorcio? Decían que días en un programa de televisión de las mañanas. Eso es normal. El divorcio. Si no te gusta, divórciate. Y la Biblia dice no. Tienes que alegrarte con la mujer de tu juventud. Tienes que reflejar a Cristo a través de tu matrimonio. Para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. También emulsión de Scott. Pero espiritualmente van a crecer sanos y fuertes cuando tienen un hogar estable. Pero el mundo no conoce esto, porque no le interesa, porque está en oscuridad. Primera a los Corintios 1:21. Primera a los Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Quiero enfatizar la primera parte. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mire, es que ya tenemos robots que pueden reemplazar personas. Ya tenemos clonación. Ya tenemos un computador que puede hacer las cosas por mí. No todo. ¿Sabiduría? No. Conocimiento, o como dice Pablo, sabiduría diabólica, sabiduría animal, sabiduría mundana. Y la palabra dice, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es la sabiduría humana lo que va a salvar al mundo, es la sabiduría de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Miren lo que el Señor nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros sin Cristo? ¿Dónde estás tú que no te has arrepentido? En las tinieblas. Y de allá Dios nos llamó a la luz, pero no a cualquier luz, a su luz admirable. ¡Guau! Y dice que a esas personas son las que constituyen el linaje escogido por Dios, el real sacerdocio, la nación apartada para Dios, el pueblo que Dios adquirió para que ahora nosotros reflejemos esa luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora. Salmo 97:11. Salmo 97:11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. No tinieblas, luz está sembrada para el justo. ¿Quiénes son los justos? Hermano, pero es que usted nos dijo que en Romanos 3 decía no hay justo ni aun uno. Los justos son aquellos que por la fe se han arrepentido de sus pecados, han puesto su mirada en Cristo y ahora han sido declarados justos por Dios. Declarados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esos son los justos. Ahí no dice los perfectos, los justos. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo así que yo soy luz? Que yo tengo la solución a los problemas del mundo, que yo tengo que ser un agente de cambio, de transformación donde quiera que yo vaya. ¿Cómo así? ¿Y eso cómo surgió? Segundo punto, ¿cómo es esto posible? Bueno, ¿cuál es la virtud de la luz? La virtud de la luz por excelencia, o la cualidad, o el atributo. Que cuando uno enciende la luz, inmediatamente se disipan las tinieblas. Anoche nos quitaron la luz hasta casi la 1 de la mañana. ¿Qué hace uno? Busca una linterna. Inmediatamente uno prende la luz o prende el teléfono. ¿Qué sucede? Pareciera que las tinieblas retrocedieran, ¿cierto? Dependiendo del rango que alcance la luz. Si es una luz potente, pues ilumina todo el cuarto. Si es una linterna como la del teléfono, pues alumbra un poco menos. Pero pareciera que las tinieblas retrocedieran. Esa es la virtud de la luz. Hace retroceder las tinieblas, disipa las tinieblas. Y la palabra de Dios dice que Cristo es la luz del mundo. Juan 1:9. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. El capítulo 1 habla de Jesús. Juan 8:12. Ahora sí el Señor nos lo dice claro y raspado. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Pero usted nos acaba de decir que la luz del mundo somos nosotros. Calma, para allá vamos. Jesús es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes andan en tinieblas? Aquellos que no siguen a Jesús. Pero cuando aquel que dice ser creyente se comporta como los que andan en tinieblas, adivinen, porque está en tinieblas. No es creyente, está en tinieblas, no tiene la luz. Juan 12:46. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué vino Jesús? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amigo que me estás escuchando, tú no te has puesto a cuentas con Dios, no te has arrepentido de tus pecados, estás en tinieblas, estás en condenación. El infierno clama por tu nombre. Pero el Señor dice: si tú crees en mí, no andarás más en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Para eso he venido, para que el que en mí cree no ande más en tinieblas.
Segunda a los Corintios 4:6. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué fue lo que dijo el Señor? La Biblia dice en Génesis 1 que todo era tinieblas. Y el Señor dijo, sea la luz. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz, dice el apóstol Pablo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando tú ves la cara de Jesús, recibes luz. Cuando tú contemplas al crucificado colgando allá en la cruz del Calvario, derramando su sangre por tus pecados, estás viendo la luz. Pero si tú ves la cruz y lo único que ves es un palo, un pedazo de madera, y no entiendes lo que sucedió allí, estás en tinieblas. Pero cuando tú entiendes que lo que sucedió allí fue el pago por tus pecados, para sacarte de las tinieblas a la luz, entonces Dios está iluminando tu corazón y tu vida, para sacarte de esas tinieblas. Ahora bien, la Biblia dice que los creyentes somos luz, vosotros sois la luz del mundo, pero en un sentido secundario, es decir, la Biblia dice también en el libro de Génesis capítulo 1 que Dios hizo la lumbrera mayor, el sol, para que señorease de día, e hizo la lumbrera menor, la luna, para que señorease de noche. Ahora bien, yo les pregunto, ¿la luna produce luz? No. La luz es un pedazo gigante de queso, ¿cierto? No, de roca. ¿Sí? Algunos todavía creen que la luna es de queso, ¿no? La luna es un satélite que orbita alrededor de la Tierra, quedó atrapada en el campo gravitacional de la Tierra y está ahí orbitando alrededor de la Tierra. Ella no produce luz. Pero ¿por qué la vemos de noche? Y cuando uno está andando en una carretera, como ustedes entenderán, por lo general no tienen luz, pero uno tiene algo de luz. Uno mira al cielo, allá está la luna. ¡Ay, tan linda la luna! Me está alumbrando. ¿Por qué? Porque ella refleja la luz que el sol, la luz que incide del sol sobre ella, y la refleja. El sol está del otro lado. Sin embargo, la luz del sol que incide sobre la luna es reflejada por ella y alcanza a alumbrar en alguna medida nuestras noches. Por eso es que cuando se va la luz de noche, como ustedes entenderán, no quedamos a ciegas. Algo vemos. Así sea un gato negro y pensamos que es de chupacabras, pero algo vemos. Y el creyente ilumina de la misma manera. Él no produce la luz, pero la luz de Cristo que lo ha impactado, que ha iluminado su corazón, que lo ha transformado, ahora se refleja en él y el creyente puede iluminar con la luz de Jesucristo. Eso es lo que le agradó a Dios hacer. Soy la luz del mundo, gente común y corriente. Primera a los Corintios 1, 26 al 28. La luz del mundo no son los sabios, la luz del mundo no es Bill Gates. La luz del mundo no es Elon Musk. La luz del mundo no son nuestros presidentes y gobernantes. La luz del mundo eres tú, ciudadano de a pie, que tienes a Jesucristo en tu corazón. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. A ver, ¿dónde están los nobles acá? Apellido Richelieu. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay, ese pedazo no me gusta porque el Señor me está llamando necio. Pero es la verdad. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ningún creyente puede sacar pecho. Porque lo que yo soy, como dijo Pablo, es por la gracia de Dios. Que alguien vil, necio, menospreciado esté predicando el evangelio es la gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios. Que Dios convierta personas a través de las palabras de un vaso de barro es la gracia de Dios. Que Dios santifique a su iglesia es la gracia de Dios. Porque nadie se va a jactar en la presencia de Él. Nadie va a sacar pecho. Por eso Dios te escogió a ti. Por eso Dios te dice, tú eres la luz del mundo. Porque tú no vas a iluminar con tu propia luz. Vas a iluminar con mi luz, que yo voy a implantar en tu ser a través de mi Espíritu Santo. Si tú te arrepientes de tus pecados. Entonces, los cristianos nunca son luz en sí mismos. Son luz en el Señor. Efesios 5, del 8 al 10. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué éramos antes los creyentes? Oscuridad, pecado, maldad, abominación, perversión. Mas ahora sois luz en el Señor. Pero no se queda allí. Andad como hijos de luz. Tú eres luz. ¿Por qué andas como los que andan en tinieblas? ¿Por qué te comportas como aquellos que no tienen a Cristo si tú eres luz? Camina como lo que eres, si es que en verdad lo eres. Debes andar como hijo de luz, no como hijo de las tinieblas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren que la luz produce fruto del Espíritu. Bondad, justicia y verdad. Los creyentes que son luz andan en la bondad, andan en justicia y en verdad. Aborrecen la injusticia, aborrecen la mentira, aborrecen la maldad. ¿Por qué? Porque bondad, justicia y verdad es lo que le agrada al Señor. Algo que añadir. El Señor, entre todos los yo sois que se registran en el Evangelio de Juan, solamente dice que nosotros somos lo que Él es aquí. Vosotros sois la luz del mundo. Él no dice, vosotros sois el camino, la verdad y la vida. No dice eso. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto nos habla de la unión íntima que hay entre el creyente y Cristo. Una unión natural. Comenzamos a compartir la naturaleza divina porque Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Dios mora en ti a través de su Santo Espíritu. Tú ahora eres hijo de Dios, nacido de arriba. Juan capítulo 3, versículo 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y nacer es nacer de arriba. Tú has nacido de Dios. Has nacido no por voluntad de hombre, de carne y de sangre, sino de Dios. Has sido engendrado por Dios. Juan 1:13. Si Él es luz, entonces tú también eres luz. Si Él es luz,
nosotros los creyentes debemos ser luz. No podemos ir contra la naturaleza. Cuando un creyente o alguien que afirma ser creyente no anda como hijo de luz, es una contradicción. Soy hijo de Dios, pero ando en tinieblas. No es posible. No es posible. El Hijo de Dios anda en la luz, porque tiene la luz de Cristo en su ser. Conclusiones. Tercero y último, conclusiones. Algunos respiran así. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, que el Señor nos dice: soy la luz del mundo, porque nos está hablando de la unión mística que hay entre Él y el creyente. Yo no lo puedo explicar, pero Él dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo. El creyente está unido a Cristo de una forma íntima, orgánica. Vuelvo y lo repito por enésima vez. Por eso al creyente no hay que chuzarlo. Yo no tengo que chuzar al perro para que ladre. Él ladra solo, porque es perro. El creyente anda en la luz, porque es hijo de la luz, porque está siendo instruido por la palabra de Dios, porque ama la palabra de Dios. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero si el que dice ser creyente ama es Netflix, las series de Netflix, pasear, viajar, pasarla bueno, no es hijo de luz, porque eso es lo que hacen los hijos de las tinieblas. Hagan un experimento. Llamen a algún amigo inconverso un sábado a las 12 de la noche y pregúntenle qué está haciendo. Y les aseguro en un 90%, porque habrán inconversos que les llame la atención la Biblia, que no le van a decir que están leyendo la Biblia. Que no le van a decir: me estoy preparando para el día del Señor. Todo lo contrario. No, estoy aquí en severa rumba. Estoy pasándola bueno acá con mis amigos. Eso es el mundo. Porque son hijos de las tinieblas. El hijo de la luz anda ¿en qué? En la luz. En la luz de Jesucristo. Y no solamente anda, refleja esa luz, que es lo que vamos a ver la semana entrante. Cómo el creyente refleja esa luz. Cómo Cristo nos dice que debemos reflejar esa luz. La luz de Jesucristo no solamente nos ilumina, se ha convertido en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú más amas? Esa es tu vida. Ese es tu ídolo. Eso es lo que te deleita. Pero al creyente le he dicho: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el deleite del creyente. Eso es lo que el creyente ama. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es lo que el creyente ama. Creyente que no lee la Biblia no es creyente. Creyente que no se congrega no es creyente. Creyente que le da pereza el culto, que le da pereza leer la Biblia, que le da pereza orar, que le da pereza tener comunión con sus hermanos, no es creyente. No anda en la luz, anda en tinieblas. Él nos dice: andad en la luz. Tú eres luz, ellos son tinieblas. No te comportes como los que son de las tinieblas. Tú eres diferente, eres luz. Tú eres el reflejo de Cristo.
embajador del reino de los cielos. Dios te llamó para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó, Cristo, de las tinieblas a su luz admirable. No te llamó para que la pases bueno, para que vivas la vida, porque somos jóvenes y la juventud hay que disfrutarla. A este mundo no vinimos a disfrutar ni a pasar bueno, a este mundo vinimos a honrar a Dios. Porque somos hechura suya, obra de sus manos. Cristo es la luz, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De manera que el creyente ilumina con la luz de Cristo, pero la luz de Cristo es la luz de Dios. En última instancia, tú debes iluminar con la luz de Dios. Debes reflejar a Dios en tu vida. Debemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿El creyente es qué? Hijo de luz, hijo del día. Por eso el creyente no hace cosas al escondido. No anda con artimañas. El creyente debe ser lo más transparente posible, porque es hijo de la luz. De manera que solo en Cristo podemos ser luz. La pregunta es, ¿en qué lado estás tú? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Dónde estás? Según lo que hemos podido contemplar, acariciar del texto, por encimita, ¿qué eres? ¿Luz o tinieblas? No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Eso es lo que piensa la gente del mundo. El creyente sabe que es un pecador que ha sido perdonado por Dios. Y por eso vive agradecido sirviéndole a Dios. Creyente que no le sirve a Dios no es creyente, porque no ha sido iluminado con la luz de Jesús. No se ha dado cuenta de quién es Él. Si no hay luz y yo me caigo en un charco de agua sucia, pero no hay luz, yo no me voy a dar cuenta qué tan sucio estoy, ¿sí o no? Puedo sentir que el agua me salpicó la ropa, que mis manos se mojaron, pero no tengo manera de saber qué tan contaminado estoy. Así anda el mundo. Y muchos que dicen ser creyentes piensan que están bien, pero están mal, porque no hay luz en sus vidas. Pero cuando viene la luz, el hombre que está sucio por el lodo puede ver su condición. Yo no sabía que tenía lodo hasta en el pelo. No me di cuenta que tenía lodo en toda mi ropa. Ahora tengo que ir a limpiarme. Y toda persona que viene a Cristo es iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y se da cuenta de su condición de pecado. Y dice, tengo que buscar ser salvo. Así como Cristiano, cuando evangelista le predicó, huid de la ira venidera, y se dio cuenta que tenía un bulto sobre sus espaldas, que era el pecado. Antes no lo había visto. La pregunta sigue en pie. ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿En dónde estás? Y si reconoces que estás en tinieblas, ¿por qué no haces nada para salir de la oscuridad? ¿Por qué no vienes a Cristo, que es la luz del mundo? ¿Por qué semana tras semana, domingo tras domingo, te conformas con una vida religiosa, con un ritual de venir, oír, irte para la casa, venir, escuchar, dormir, irte para la casa? ¿Sabes por qué? Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20.
Y esta es la condenación. Miren dónde radica la condenación. La condenación no es que si yo mato, si yo robo, claro, todo eso es pecado. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿En dónde radica la condenación? En aborrecer a la luz. Por eso ser bueno no lleva a nadie al cielo. Tú puedes ser bueno e ir al infierno, porque al cielo no se entra por ser bueno, al cielo se entra por amar la luz, por tener la luz de Cristo. Los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como Drácula, ¿no? Prende la luz, hace así, ¡ah! Te caíste en un charco de lodo. Ven, voy a prender la luz para... No, déjeme así. Déjeme con mi lodo. Déjeme con mi inmundicia. Yo quiero estar así. Los hombres no vienen a la luz porque aman su mugre, aman su pecado, aman su inmundicia. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo no quiero que nadie me diga que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que el robo es pecado, que vivir de espaldas a Dios es pecado, que creerme bueno es pecado, que el orgullo es pecado. A mí no me gusta ir a esas iglesias porque allá todos los domingos le dicen a uno qué tan malo uno es, como si el pastor fuera mejor que yo. No, yo también soy malo. En mí también hay pecado. Pero no somos esclavos del pecado porque Jesús nos ha libertado de esa esclavitud. Y ahora tenemos un nuevo Señor, un Señor bueno, un Señor amoroso, que nos lleva de la mano rumbo al cielo, que nos muestra misericordia todos los días. Pero muchas personas dicen, no, déjame en mi pecado, amo mi vida, porque no quieren que sus obras sean reprendidas y puestas en evidencia. Quiera Dios que tú no seas uno de esos. Quiera Dios que hoy reconozcas que necesitas de Él para ser salvo, para ver la luz. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy honra y gloria por tu palabra. Señor, este mensaje no se proclama porque seamos perfectos. Nunca piense yo tal de mí mismo. Somos pecadores perdonados, hijos de Dios por gracia, luz del mundo por tu misericordia. Pero el llamado sigue en pie. Todo aquel que anda en tinieblas tiene la oportunidad de parte de Dios de salir de las tinieblas, de salir de la condenación, de dejar de ser esclavo del pecado y de Satanás para ser trasladado al reino de los cielos, al reino de Jesucristo, a la luz admirable. Y lo único que Dios pide de ti es arrepentimiento y fe. No importa lo que hayas hecho, todo pecado tiene perdón en la sangre de Jesucristo. Él pagó por todos tus pecados. Y lo único que pide de ti es arrepentimiento. Y Él te hará una nueva criatura. Podrás ver la luz de la vida. Padre, santifica tu iglesia, que entendamos que no somos igual que los demás, que somos diferentes, no porque nosotros haya algo bueno intrínsecamente, sino porque tú nos has dado vida nueva, nos has hecho nuevas criaturas, nos has hecho hijos de la luz. Ayúdanos a andar en la luz, Padre, a vivir en la justicia, en la bondad, en la verdad, a reflejar el carácter de Cristo, a actuar
en vez de hablar, a actuar más y hablar menos. Que nuestras acciones confirmen nuestras palabras y no todo lo contrario. A veces nuestras acciones desmienten nuestras palabras. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Que este mensaje haya cabida en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.